¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Yo la verdad que un poco resfriado, amanecí con un poquito de fiebre, pero nada grave. Simplemente un resfrío, uno de estos virus de esta época. Así que bueno, me dediqué a limpiar un poco las picodeloros del taller. Todas son de 10 pulgadas, 250 milímetros. O bueno, 224, modelo de Baco, que ahí la estamos viendo. Después tenemos ahí mi favorita. Verdaderamente me han dado muy buen resultado, por eso hay dos o tres de esas, que son la doble cremallera Stanley. Tenemos la primera, la roja, que es Rullman, con el sistema cabeza de cobra, que verdaderamente muy bueno, ¿eh? Me ha dado muy buen resultado. Las Stanley, que ya describí en su video. Después tenemos una muy similar de doble cremallera, quizás no con la misma anatomía en su mandíbula, pero muy similar a la Stanley. Después tenemos la 224, la que venía con los mangos, los aislantes rojos. Una muy buena época de Baco para las pinzas, por ejemplo para la tipo Ford, sacando la 231, que es otra cosa, pero la pinza de dos posiciones, pavonada, mangos rojos, espectacular. Bueno, tenemos la total, como ahí lo indica su mango, que verdaderamente no me ha dado buen resultado en plomería por una cuestión de comodidad o incomodidad, pero en mecánica créanme que va muy bien, dado que bueno, la llevé al otro taller, la estuve utilizando. Esta es una, la otra quedó allá. Llegó el momento de lavarlas, la lavé con nafta, verdaderamente aguantó muy bien y creo que se desempeña muy bien en mecánica. Después tenemos una de la marca Rottweiler, que es la que viene con los aislantes rojos, muy similar a la genérica que está ahí, pero claro, da la sensación que pasa eso. Arrancan fabricando un modelo genérico, después alguna marca la compra, la mejora en alguna de sus aristas, la mejora en su composición y bueno, queda una herramienta normalizada, pero podrían ser la misma, nada más que la roja viene con marca Rottweiler, la otra es genérica. En algún momento he contado la historia de esa pico del oro, me ha dado muy buen resultado. Y bueno, hay otra también nueva, de iguales características, dando vuelta en el otro taller. Después tenemos una Robust, modelo actual, verdaderamente es la copia de la Stanley, no hay diferencia. Incluso creo que hasta por ahí engordaron un poquito los mangos y es muy cómoda. No sé si mucho más que la otra, pero más cómoda. Después tenemos de la marca ZX o Sex, la Pico del Oro, 10 pulgadas, doble cremallera también. Si bien me dio resultado, pero créanme que es una de las pocas herramientas de esa marca que no me gusta, dado que bueno, por ahí la veo muy recta, tiene un poco de juego, si bien es flexible y no me ha fallado, pero la toma de contacto no es positiva únicamente para la pico del oro. Después haré el video descriptivo de las pinzas, que verdaderamente son muy buenas. Le seguimos con Amex, la, la color naranja es una Metz, 10 pulgadas también, doble cremallera, 7 posiciones. Muy buena herramienta, muy buena herramienta. Esta quedó trabajando en lo que es tareas mecánicas. La verdad va muy bien. Tengo una de 10 y una de 12 para trabajar en plomería y créanme que va perfecto. La que ven al lado es una Robust, pero modelo antiguo. Son muy parecidas, pero no son iguales. Tendrían que hacer la toma de contacto para notar las diferencias. Pero bueno,
se podrían asemejar bastante. Se podrían asemejar bastante. Después, ya acá, en forma horizontal o vertical, depende como lo estén viendo, tenemos una de marca Peugeot, antológica Pico del Oro. Le sigue una de la línea Crossman. Sí, Crossman, nada de Crossmaster ni nada. Crossman. 10 pulgadas. Zafé una de esas en el primer intento. Me repusieron esta. Y bueno, prácticamente no la uso, la cuido. Y está muy bien. No me gusta el sistema traba de escalera, como todos ya saben. Creo que el problema es que está mal ubicado el pivote, el perno está en un lugar crítico donde la palanca del ajuste que uno imprime, bueno, la hace zafar. Y después tenemos una de la calidad Acesa española, muy cómoda, muy linda. Tengo una de estas también con las mandíbulas rectas para otro tipo de trabajo. Esa es más bien una Pico del Oro para, bueno, las tareas de plomería, dado que se puede agarrar piezas redondas. Así que bueno, limpiando un poco las Pico del Oro, decidí hacer este videito para que vean el surtido que hay dando vueltas. Si bien todas son buenas, algunas por ahí tienen un puntito más. Y bueno, estas son las de batalla, ¿no? Obviamente hay más modelos y tengo un surtidito más en las cajas de herramientas, pero hoy me dediqué a limpiar y acomodar un poco las del taller, dado que estaban bastante engrasadas y bueno, por ahí no está bueno que estén en ese estado. Así que nada, se las quería mostrar. Cada uno elija la que más le conviene, la que más se ayorna a sus necesidades, pero cualquier elección que hagan de estas verdaderamente son espectaculares. Muy buenas herramientas, las recomiendo. Les mando un saludo y nos vemos en la noche en otra charlita de Siciliano en su taller. Gracias.